Comprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Yo soy Roberto Pombo, soy periodista, soy director de El Tiempo. No voy a decir por instrucciones que me acaban de dar que diga del periódico El Tiempo, sino El Tiempo, casa editorial. Y los invito a escuchar este podcast en Escuchando Ando. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Soy Gerson Ramírez y nuestro invitado de hoy es Roberto Pombo, director de un libro que se empezó a escribir y no se ha terminado. Y es una buena manera de definir lo que significan los periódicos. Bienvenidos todos los emprendedores e intraemprendedores que quieren conocer un poco acerca del tema del periodismo y las nuevas tendencias. Vamos a darle entonces la bienvenida a Roberto Pombo. Roberto, bienvenido a Escuchando Ando. Muchas gracias, Gerson. Me encanta saludarlo a usted y a los oyentes de Escuchando Ando. Pues estamos felices y emocionados porque sabemos que vamos a aprender mucho en estos minutos. Y para comenzar, contémosle un poco a la gente que nos escucha en Estados Unidos, Europa y Suramérica. ¿Quién es Roberto Pombo? Pues Roberto Pombo es un periodista, una persona que estudió Derecho pero jamás ha dedicado un minuto a la abogacía. He sido periodista desde el año 79, es decir, hace 40 años. He pasado más o menos por buena parte de los cargos que tiene este oficio. He sido corresponsal en el exterior, he sido reportero en distintos medios, he trabajado en Barranquilla, en El Heraldo, en Bogotá, en El Tiempo, en la revista Semana, en radio, en Caracol, en televisión, en el noticiero TV Hoy, en fin, y en los últimos tiempos he sido primero editor y finalmente director del diario El Tiempo, que es el diario de mayor circulación en Colombia, y en eso ando. Escuchando Ando, perfecto. El periódico El Tiempo como tal ya es más que un periódico, ¿no? Una casa editorial que tiene varias selecciones de revistas y periódicos que son los que comunican en Colombia. ¿Cómo funciona lo que ya no es solo un periódico, sino una casa editorial? El Tiempo tiene 110 años de vida más o menos, y durante la mayoría del tiempo fue un periódico diario impreso, desde su nacimiento en 1911 hasta que apareció Internet. En realidad, un poquitico antes había intentado meterse en televisión y finalmente lo logró. Hoy en día es una casa editorial que publica 3 diarios. Uno es El Tiempo, otro es un periódico económico que se llama Portafolio y un periódico de circulación gratuita que se llama ADN, que funciona en 5 ciudades del país. Tiene revistas, unas que van con el periódico y otras revistas que se venden independientemente en la calle. Ahí hay varias, está Aló, está Don Juan, está Habitar, la franquicia de la revista Hola de España, en fin. Tiene un canal de televisión por cable con 24 horas de noticias y un canal de televisión abierta, canal local de Bogotá que se llama City TV. Y a través de las nuevas tecnologías, pues la marca del Tiempo, la extensión de El Tiempo, pues se ha convertido en un portal inmenso con más de 20 millones de usuarios únicos mensuales atendiendo lo que es eltiempo.com y una participación bastante grande en todas las redes sociales. Si nos ubicamos 15 años atrás, ¿creía usted, Roberto, como director del Tiempo, que la transición digital se iba a dar de la manera que se dio? Sí, digamos que hace 15 años es posible que sí, pero 20 años es seguro que no, porque ya hace 15 años estábamos nosotros
en el plan de hacer una transformación de la forma de producción de la información por cuenta de Internet, que se abrió espacios de una manera muy evidente, muy fuerte y muy rápida. Tal vez en esa época era muy difícil intuir ramificaciones de esas plataformas tecnológicas, como todo lo que tiene que ver con redes sociales, que eso sí no existía y no había manera de imaginarlo. Pero hace 20 años, imposible. Hace 20 años no se nos había ocurrido que hubiera algo distinto que Internet en su forma más básica de presentación para un medio de comunicación, televisión y radio. Los medios análogos, como la radio y la televisión, se han venido depreciando, incluso también el formato impreso, se han venido depreciando. ¿Qué tan grande ha sido esa depreciación? Yo creo que depende cómo se mire y cómo se definan las cosas. La televisión abierta se ha depreciado, los medios impresos, usuarios que ha perdido en favor de formas audiovisuales de transmisión de distinto tipo de información, básicamente por streaming. En el caso de los medios impresos, sin duda, han tenido una transformación enorme, puesto que dejaron de ser la herramienta mediante la cual la gente encontraba la información básica. Entonces lo que ha sucedido es, pues obviamente que su modelo de negocios está en crisis en el mundo entero, y se están reacomodando a nuevas formas de comunicación de un nuevo público. Entonces, en el caso del Tiempo, pues el periódico impreso se convierte en un medio cada vez más analítico de la información, sobre el entendido de que la gente ya conoce información por otros medios, pero al mismo tiempo esa misma marca está muy presente en todas las modalidades informativas a través de las nuevas plataformas digitales. La radio es difícil porque, digamos, a la radio le ha afectado un poco menos los desarrollos tecnológicos, en la medida en que sigue siendo el mismo mecanismo de un emisor de una señal y un receptor de una señal en un aparato móvil. Han cambiado los aparatos, se han digitalizado en muchos casos, pero creo que los que más se han defendido en términos de la transformación esencial del oficio ha sido la radio. Estoy fascinado con la manera en la que el día de hoy la gente dedica tiempo a leer y escribir, contrario a lo que uno se imaginaría, como usted mismo lo decía hace 20 años, ahora se escribe más que antes y se lee más que antes, ¿no? Muchísimo más, se lee muchísimo más, se escribe muchísimo más con distintos formatos, ¿no? Hay un cambio fundamental en el lenguaje en el que se escribe ahora. Hay una especie de simplificación de determinado tipo de escritura y de una sofisticación de los códigos, eliminando algunos y creando unos nuevos, y sin duda la gente está leyendo. Pero creo también que hay unos ciertos mitos que no son verdad, y es que en las plataformas digitales la gente lee, que si no es corto no lee, que lo largo no lo lee, y eso no es verdad. Por supuesto, la gran mayoría de la gente no lee textos muy largos, pero hay una lectura de textos sofisticados en el caso nuestro, en el tiempo.com, que es una satisfacción para el oficio, porque al final este oficio ha cambiado la forma en que se presenta, se ha enriquecido mucho más, pero sigue siendo básicamente lo mismo, que es contar historias bien contadas y buenas historias. Y eso aparentemente no va a cambiar nunca. En los últimos años se ha invertido tiempo y dinero y talento en aprender cómo funciona el cerebro, y es maravilloso todo lo que se ha descubierto tal vez en los últimos 8 o 10 años. Dentro de ello, el tema de la lectura veloz, el tema de la comprensión de lectura entra a jugar. Ahora hay softwares que hacen que uno tome los textos y los pueda leer muchísimo más rápido. ¿Qué tan cierto es esto? Pues yo creo que la evolución de la especie trae consigo unos chips que permiten hacer cosas que otra gente no puede hacer. Yo me maravillo
viendo a unos niños casi recién nacidos manejando de una manera sofisticadísima que yo me moriré sin lograrlo, unos aparatos y lograr atención sobre una cantidad de fuentes con un grado de concentración importantísimo. Todo lo que parece que es distracción no es distracción, sino es concentración en múltiples aspectos, de manera que sí hay una sofisticación del cerebro humano, indudablemente, pero yo creo que hace parte de la evolución. Aquí lo que está sucediendo es pues que estamos en medio de la revolución de las comunicaciones, y como toda revolución de las comunicaciones y como toda revolución en general, en el momento en que sucede, pues es muy difícil de entender para muchas personas, y hay mucha gente que no sabemos en qué vamos a terminar después de esa revolución, pero el proceso es un proceso apasionante. Indudablemente los periódicos no van a desaparecer, pero es incluso viable y posible que cambie la palabra periódico por otra, ¿no? No creo, porque el periódico tiene una implicación histórica de impresión, pero lo que habla del periódico es de su periodicidad, y seguirá siendo pues la misma o parecida de los periódicos. Se hace extensiva a una cantidad de cosas que no son el periódico. Es decir, hay grandes casas editoriales en el mundo que, ante la evidencia de que tienen muchísimos más lectores en plataformas digitales, han resuelto que su eslogan sea algo así como el medio tal, por decir algo, El Tiempo es una casa digital que además publica un periódico, o que además publica periódicos, poniendo el periódico como un elemento secundario, pero no eliminándolo como factor de existencia, porque ese al final no está cambiando significativamente. Bueno, hay que ver la opinión también de una persona, digamos, de 18, 15, 17 años. Cuando se le dice lea noticias, obviamente se va a inclinar más por el tema digital y más que por el periódico. Así uno le diga, léame El Tiempo, entonces se van a la .com. Yendo hacia eso, hacia lo digital, ¿qué es más frecuente? ¿Que la gente descargue una aplicación para leer noticias o que lo lea a través de una .com en el celular? Todavía a través del .com. La aplicación tiene gran aceptación y tiene gran crecimiento, pero todavía está la página digital que, digamos, ya el teléfono móvil le ha acabado el reinado a los aparatos de escritorio, que cada vez van disminuyendo, pero todavía siguen siendo muy fuertes en el caso nuestro. Pero la tendencia inevitable es que cuando a una persona le digan lea El Tiempo, saque del bolsillo el teléfono y lo prenda o en su aplicación o en su versión web para el móvil. Sí, al respecto, mi humilde impresión es que hay como una burbuja con el tema de las aplicaciones, y es que si uno encuentra lo mismo en la .com desde el celular, pues ¿para qué descarga una aplicación? En mi caso personal, que soy lector del Tiempo, no tengo la aplicación porque simplemente no le conozco una función diferente a la que me hace la .com, que también la veo desde el celular. Tiene unas virtudes para algunas personas, tiene una mayor limpieza, entre comillas, de avisos publicitarios, una capacidad para personalizar el tipo de información que quiere recibir o la cantidad de información que quiere recibir la persona, y eso para mucha gente es un elemento de comodidad importante. Cuando hablábamos de publicidad análoga, ya era complejo la cantidad de anglicismos y tecnicismos que utilizaban las empresas para vender su pauta. Ahora con lo digital eso se ha potencializado por 10. ¿Cómo lo maneja? No, eso digamos, hay que estar aprendiendo todos los días, y por fortuna hay división del trabajo y especializaciones, porque llega un momento en que uno se va volviendo como loco, pero eso, a cada necesidad hay que generarle una respuesta. Entonces hay una sofisticación en la venta de publicidad y en la relación con los anunciantes que ha cambiado muchísimo, no solo
porque las nuevas plataformas generan nuevas posibilidades de publicidad, sino además porque la relación entre el medio y el anunciante están cambiando de una manera significativa. Ya no es una relación unilateral en la que uno está sentado esperando que le manden un aviso, sino que ya el propio éxito de la publicidad efectiva y demostrable hace parte de los compromisos que tiene el medio con el anunciante. Entonces eso genera una relación muy pero muy distinta. Y en el impreso también. En el impreso también la relación cambia y el tipo de información o de publicidad que quieren los anunciantes va cambiando significativamente y con mucha rapidez, obviamente dependiendo del sector de la industria o del negocio en que esté cada cual. Si yo soy contemporáneo suyo, es decir, no estoy tan sumergido en el tema digital y tengo una pequeña o mediana empresa y quiero aprender de esos tecnicismos para hacer publicidad digital, por ejemplo, en el caso suyo, ¿a qué recurre? ¿En dónde encuentra esa información? Bueno, en todas nuestras plataformas hay maneras de formas de acercamiento a eso. Yo creo que es muy importante lo que usted está diciendo en la medida en que esas personas a las que usted se está dirigiendo, con las que eventualmente estamos hablando en este momento, generan una relación particular con los departamentos comerciales del tiempo, dependiendo de cuál es su oficio y cuál es su necesidad específica. Y eso va no solo de poner un aviso simplemente o enviar un mensaje, sino también en el caso de los portales transaccionales de conseguir empleo, vender un carro o comprar un carro o alquilar una casa o un apartamento, que de acuerdo a cada persona cambia la relación con el agente, por decirlo de alguna manera, de venta del tiempo. Pero basta con entrar a cualquiera de los sitios del tiempo en internet y ahí encontrarán puntos de contacto con el área comercial. Ahora vamos a hablar de un tema apasionante que también se ha visto transformado por la era digital. Y son las revistas. ¿Cuál ha sido la situación del cambio y la transformación que han tenido las revistas a nivel global con respecto a la era digital? Ha sido un impacto muy fuerte. Dependiendo del tipo de revista. Las revistas que más se han afectado son las revistas que tienen información general. Es decir, las revistas que había que leer el fin de semana para entender o analizar lo que había pasado esta semana se han golpeado muchísimo. Primero, por ser impresas, pero también por el tipo de contenido que tienen, puesto que la información básica se volvió un commodity, una cosa que cualquiera puede conseguir gratis en cualquier lado, de manera que esas se han ido debilitando de una manera muy importante. En cambio, las que llaman revistas de nicho, que son especializadas en un tema determinado, esas se han afectado un poco menos en la medida en que todavía tienen información de sector que les ayuda mucho a los lectores. Entonces pongo, por ejemplo, una revista para los pensionados, una revista para los que tienen mascotas, una revista para la gente que hace un determinado deporte. Estas se han visto menos golpeadas y definitivamente las que menos han resultado golpeadas son las importantes de mucho prestigio y de carácter económico, en la medida en que la información que traen ahí son elementos fundamentales para la toma de decisiones de gente que en general son de alguna manera empresarios o están vinculados a algún sector económico. Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta
y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en crisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Salut, bonjour, bonsoir, t'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. Han pasado casi 10 años desde que la revista Cambio cerró y a mí me hace falta. ¿A usted le hace falta? Muchísima falta me hace, porque en parte pues porque yo fui integrante fundamental de esa revista. Nosotros con un grupo de periodistas que encabezaba García Márquez compramos esa revista en Colombia, trabajamos durísimo, pero al final la cerraron. Y pues claro que produce mucho dolor y mucha nostalgia, pero en muy buena medida eso es el resultado de lo que estamos hablando. ¿Y qué se ha perdido de lo que tenía Semana, que ya no lo tiene ningún otro medio? ¿Qué se podría rescatar de lo bueno que tenía Semana en esa época junto con Cambio, que pues eran las dos revistas líderes en ese momento, ¿no? Digamos, yo creo que ambas se afectaron por el carácter que hablamos ahorita de revistas generalistas, que entonces fueron perdiendo publicidad y fueron perdiendo lectores en su versión impresa. Lo que sí tienen y tenían ambas revistas muy fuerte y que es un elemento fundamental del periodismo de hoy todavía es las unidades investigativas y los grandes análisis. El elemento de denuncia en ese tipo de publicaciones ha sido para el caso colombiano un activo periodístico importantísimo. Claro que lo hacen otros medios, claro que lo seguirán haciendo, pero eso hace mucha falta y eso le hizo mucho bien al país. Sí, respecto a lo que usted nos comenta, básicamente el éxito va a estar entonces en los nichos y en tomar esos nichos y dirigirse a ellos de una manera mucho más directa, ¿no? En parte, digamos, depende de qué medio estemos hablando. Si estamos hablando de revistas, definitivamente sí, yo creo. En el caso de medios como El Tiempo, hay que mezclar, como decían los guerrilleros, todas las formas de lucha. Es necesario llegarle a sectores específicos de interés, a esos nichos que usted menciona, pero al mismo tiempo hay que tener una gran capacidad analítica de contextualización, de escribir columnas de opinión, de tener formatos de comunicación como video y como podcast de alto nivel y sofisticación, de manera que yo creo que debe ser algo muy variado, en el que estoy de acuerdo con lo que usted dice, que los nichos van a jugar o ya están jugando un papel importantísimo. Le damos paso a un oyente, tiene una pregunta, es John Harvey Ubaque D'Artagnan, dice: El Tiempo debería de tener una plataforma musical y que el repertorio lo escoja Roberto, que tiene buen gusto para la música. Muchísimas gracias, a eso sí me gustaría dedicarme. No, hay, digamos, lo que pasa es que uno al final, y le agradezco mucho al oyente el comentario, lo que pasa es que al final uno tiene que dejar de hacer un poco de cosas porque no lo puede hacer todo, pero claro que para nosotros sigue siendo un proyecto interesantísimo tener radio digital en internet. Eso es importantísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que con las dificultades de publicidad que hay ahora, hay que priorizar cuáles son los temas a los cuales uno le dedica mayor número de gente, pero eso por supuesto. Los podcasts, la radio digital son definitivos. Por ejemplo, los podcasts nuestros se han convertido en uno de los aspectos más visitados de nuestros usuarios, de manera que sí tiene toda la razón, y cuando llegue mi retiro le prometo que me dedico a eso. Qué bien, muy bien. Hay personas que conceptúan y otras que opinan. Con las redes sociales las opiniones se han disparado, pero eso también ha permeado a los medios, ¿no? Claro, aquí lo que ha pasado es, aquí digo en el planeta Tierra, ha habido una revolución en las comunicaciones
como resultado de los desarrollos tecnológicos, que significa una democratización de la comunicación. El periodismo dejó de ser un oficio de una vía, se volvió un oficio mínimo de doble vía, es decir, donde los usuarios pueden opinar sobre cualquier cosa en cualquier momento, y ahí suceden varias cosas. Uno, en temas de libertad es una transformación enorme y democrática, y en términos de el acomodamiento al tono, pues ahí se irán sucediendo cosas, porque por ejemplo en redes sociales aparece a veces unos grupos como de linchamiento y de falsas noticias, y uno dice que es horrible, que son horribles las redes sociales porque se dedican a eso, y al mismo tiempo a través de redes sociales aparecen propuestas como la de darle visibilidad a los líderes sociales colombianos que están asesinando, y termina siendo eso un beneficio enorme que sería muy difícil hacerlo de otras maneras. Pero lo que sí es un hecho es que no es que haya un aumento de la opinión, es que ahora la opinión ya no tiene que ser privada, sino puede ser pública. Entonces, lo que un señor hablando con su familia era una conversación privada, o con un vecino era una conversación privada, ya puede ser una conversación pública en ejercicio del derecho sagrado a opinar uno lo que le dé la gana. Y eso evidentemente ha cambiado y muchísimo el tono de la comunicación en el mundo. Hay algo que es muy agradable, y es volverse seguidor de un buen periodista, de un buen escritor. ¿Quiénes son los grandes nuevos talentos, por lo menos que en el caso suyo no se pierde y que los lee constantemente? Pues yo leo muchísimo y tengo una cantidad de escritores de cabecera, periodistas y columnistas en todos los medios. Y yo tengo una actitud un poquito voyerista en las redes sociales, es decir, yo sigo muchísima gente en Instagram, y yo sigo muchísima gente en WhatsApp, y yo estoy siguiendo como un mecanismo para estar informado. A mí no me interesa decir nada específico a través de esas redes, porque no encuentro en el caso mío nada, ninguna razón para hacerlo distinto de la vanidad personal, para ver qué número de seguidores tengo. Yo, por ejemplo, que no tengo una cuenta de Twitter y no tuiteo nada distinto, pero nada distinto de que a primera hora de la mañana aparecen algunas de las páginas del periódico impreso El Tiempo, y tengo unos miles de seguidores sin que yo diga nada, de manera que ahí hay una cierta actitud de necesidad de estar sabiendo qué dice todo el mundo, pero no es necesariamente cierto que todo el mundo tenga algo para decir. En el caso mío, me parece que con lo que dicen los medios en los que yo estoy involucrado es suficiente como para además estar opinando, pero eso es una decisión totalmente personal. ¿Qué medios periodísticos nuevos ve que sean emprendimientos nuevos de periodistas que valga la pena y que les esté prestando atención? Pues ya digamos que por deformación profesional le sigo la pista a medios como La Silla Vacía, como Quién y Qué, como Las Dos Orillas, como Primera Página, pero son digamos expresiones de periodismo que nacieron digitales, pero que están un poquito en un formato parecido al que los medios tradicionales hacemos. ¿Cuál es su concepto de la curaduría de noticias y las empresas o los medios que ahora se dedican a tomar las noticias de otros medios, diciendo que las curan y las republican? Ahí hay distintas cosas. A mí el esfuerzo que hace determinados plataformas, como por ejemplo Facebook, que consigue algunos medios para que hagan curaduría de otros medios, me parece una intención válida, en el sentido de que buscan unos curadores, en muchos casos muy serios, en otros no tanto, para validar la información de otros medios que ellos mismos están publicando. Eso me parece bien si se hace con seriedad. Hay otra forma de periodismo que a mí me parece un poquito menos seria,
y que ha sido bastante exitosa en muchos sitios, que es lo que llaman los agregadores, que son un poco el periodismo parásito, en el sentido de que son gente que está chupando la producción que hacen otras personas con su talento y los agrupan o las transforman y las sacan con el objetivo de tener seguidores. Me parece que es un oficio inevitable, dado cómo está el desarrollo de las comunicaciones y que eso es posible, pero ese parasitismo periodístico me parece pues un esfuerzo más mecánico que intelectual, y más de como los ciclistas que se agarran y se colinchan de un carro y eso pues no puede ser tenido como una verdadera montada en bicicleta. Sin embargo, hay que decir que ahí están, ¿no? Y que los leen. Y que estarán, y que es una necedad luchar contra eso. Eso ahí está, digamos. A mí me parece absurdo, desde el punto de vista de la lógica, que haya unos medios que contratan unos periodistas que se gastan tiempo, esfuerzo y dinero en su capacitación para generar información de calidad, y que ese trabajo pagado vengan o unos empresas tipo Google y gratuitamente utilicen ese trabajo que vale mucho, vale en esfuerzo y vale en dinero, y lo utilicen para su propio beneficio sin el reconocimiento de la autoría en la fuente y del costo que eso implica. Digamos, me parece que eso no tiene lógica, y presumo que con el desarrollo del tiempo, con el paso del tiempo, habrá correcciones en ese sentido, en el sentido un poquito de que los derechos de autor en las plataformas digitales tienen que tener el mismo valor y el mismo comportamiento, como todos los comportamientos humanos, que lo que sucede por fuera de ellas. Es decir, no tiene lógica que yo tenga que pagar derechos de autor si yo tomo un texto ajeno y lo publico en un medio impreso, y en cambio no lo tenga que hacer en un medio digital, porque eso querría decir que en una misma sociedad el mismo comportamiento puede tener en un caso cárcel y en el otro caso plata. Con el auge de las redes sociales, ahora casi que todas las personas que participan allí deben tener unos principios incluso de periodista. Las personas que dirigen empresas y que deben comunicarse, que ya no lo hacen exclusivamente al círculo de empleados, sino a la sociedad en general, y quisieran tener un poco más de técnica, de profesión, de estudio del tema, ¿qué alternativas hay para ellos? Yo creo que hay muchas, es decir, yo creo que uno puede ser autodidacta hoy más que nunca, es decir, que uno puede buscar en las páginas digitales ejemplos imitables, y en los medios serios hay discusiones públicas e incluso hay manuales de comportamiento que se pueden seguir. Y la otra es que los medios están cada vez más abiertos a tener relaciones con personas para compartir experiencias e inclusive para compartir esfuerzos. Nosotros nos la pasamos teniendo alianzas con personas que hacen cosas independientes por fuera, y nos metemos en proyectos específicos de comunicación, de cubrimiento, de algún formato particular que haya en audio, en video, en textos, en eso, y eso se puede hacer, y por esa vía se aprende mucho. Roberto, usted llegó a uno de los cargos más importantes que hay en Colombia en el periodismo y se sostuvo allí. ¿Cuáles son los hábitos que lo llevaron a eso? No, pues los hábitos que me llevaron a esto es un poco el hábito casi obsesivo por el gusto por el oficio. Es decir, el gusto por las noticias, el gusto por la comunicación, el gusto por tener relaciones permanentes con la gente de trabajo para crecer y para eso, y en la discusión sobre cuál es la ética de la comunicación que un periodista individualmente y un medio en general deben tener en
una sociedad. Esa es la manera como uno se sostiene. Ahora, ¿por qué razón lo mantienen a uno en el cargo si habrá que preguntarle a los que lo nombran a uno? Que desde que esté ahí es por algo. Muy bien. ¿Qué personas está usted constantemente, de quién está absorbiendo conocimiento? ¿Quiénes son las personas que lo guían en su camino? La verdad es que cada vez más mis subalternos, cada vez más todos los procesos internos que se están dando, que son procesos nuevos, generan unos espacios de debate, de discusión y de aprendizaje que son muy impresionantes. La verdad es que uno trata de mantenerse informado con los ejemplos externos y uno tiene discusiones externas con sus pares, pero la verdad es que el hervidero fundamental de conocimiento lo están dando los subalternos míos y sobre todo los subalternos jóvenes, que son absolutamente inquietos, son naturalmente revolucionarios y son multilingües en el sentido de que manejan al mismo tiempo diversas formas de comunicación periodística de una forma que lo enriquece a uno mucho. ¿De qué manera gestiona y administra su tiempo? ¿Tiene reuniones largas? ¿Las recomienda? ¿No recomienda las reuniones? ¿Trabaja más con correos electrónicos que con el celular? ¿Cómo lo hace? A mí no me gustan las reuniones largas. A mí me parece que cuanto más pequeñas las reuniones en número de gente y en tiempo, son más efectivas. Procuro que no estar yo personalmente en muchas reuniones, es decir, yo creo muchísimo en la dinámica de los grupos que tienen trabajos específicos, con una coordinación que no sea necesariamente la de la imposición jerárquica o la de la presencia jerárquica. Y de todas maneras, los espacios de reunión de carácter informal tienden a ser unos generadores de ideas nuevas mucho más que las reuniones formales. Muy bien, excelente. Una recomendación más para los emprendedores que nos escuchan en Escuchando Ando, Roberto. Hombre, a los emprendedores es que confíen mucho en sus instintos, que buena parte de la gracia del emprendimiento es que lo que uno quiere hacer no lo está haciendo nadie. El común denominador del éxito hoy es la originalidad, y en ese sentido yo creo que uno debe aprender cosas mecánicas y tener una información técnica lo más desarrollada posible, pero yo creo que la pasión primitiva, los instintos, el olfato son unos elementos fundamentales para el emprendimiento, y creo que se deben seguir y darle rienda suelta a sus impulsos. Y para terminar, quisiera que nos hiciera una recomendación de un libro, ojalá que haya regalado algún día. En este momento compré un libro que me tiene apasionado, que se llama Cartas Esenciales o Cartas Fundamentales, de un escritor inglés que se demoró 4 años recopilando cartas muy importantes a su juicio en distintos momentos de la historia, que van desde cartas escritas en jeroglífico por antiguos egipcios hasta cosas muy modernas, pasando por cartas que le escribió la reina Isabel hace 50 años al presidente de los Estados Unidos, dándole unas recetas para unos ponqués, del asesino de uno de los de Bonnie and Clyde, el hombre, mandándole una carta a Henry Ford felicitándolo por la maravilla que estaban funcionando en sus escapadas los carros Ford. Bueno, en fin, y unas filosóficas muy importantes e históricas muy importantes. Lo recomiendo muchísimo, entre otras cosas. La carta es una especie en vías de extinción. Justamente los formatos tecnológicos digitales han hecho que esa cosa antigua de la gente sentada pasando mucho tiempo a escribirse con otra persona y que pasaba el tiempo, después llegaba la carta, después la gente lo leía, eso ya son objetos de colección, y en esa medida recomiendo mucho que se llama Cartas Memorables, se llama este libro.
agradecer muchísimo el interés de ustedes por esta conversación que ha sido muy amable. A usted, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el camino y mientras nos vemos nos escuchamos en Escuchando Ando. En Escuchando Ando, nos escuchamos. Muchas gracias y un abrazo a todos. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.